Imagina, oscuridad total, menos 40 grados. El viento corta tu piel como una navaja. Tus pulmones arden con cada aliento, como si estuvieran llenos de cristales rotos. La sensibilidad en tus dedos ya se ha perdido, la sangre en tus venas está a punto de cristalizarse. No hay escapatoria en este infierno blanco. Si te mueves, mueres por pérdida de energía. Si esperas, serás destrozado por una sombra invisible. Tienes un arma, pero la piel de tu enemigo es tan dura como una armadura. Esto no es una casa, es el cálculo matemático de la desesperación. Olvida esos adorables gigantes de las películas de animación o las románticas leyendas de supervivencia de Hollywood. Contrariamente a lo que te han contado, en este ecosistema no había piedad. Estos 7 superdepredadores estaban en la cima, no por suerte o fuerza bruta, sino gracias a un diseño biológico impecable, una ingeniería de emergencia despiadada y un protocolo de asesinato que no aceptaba errores. Eran las máquinas de matar más perfectas, diseñadas por la evolución. Si estás listo, analizamos estos delicados sistemas de la naturaleza. Suscríbete y adéntrate en este caos. En el infinito segador del blanco, la superficie de la nieve se ha convertido en una lija endurecida por el viento. Y la capa de hielo bajo tus pies cruje a cada paso como la tapa de una tumba potencial. Aquí, en el infierno glacial del hemisferio norte, lo primero que siente nuestro explorador anónimo, ese hombre antiguo, no es el frío, sino esa quemazón antigua y penetrante entre los omóplatos. Sabe que algo, un dato, lo está observando. Esta sensación no es paranoia, es la alerta más básica del algoritmo de supervivencia, grabado en su cerebro por millones de años de evolución. Porque en este terreno no estás solo, y solo te llevará unos segundos comprender que no estás en la cima de la cadena alimenticia. La primera maravilla de la ingeniería que encontramos es el Smilodon, un ser con la precisión de un cirujano biológico más que la de un cazador. Cuando nuestro explorador se refugia tras el tronco de un árbol congelado, debe calcular la dirección del viento, porque este felino gigante posee un protocolo de asesinato que va más allá de la fuerza bruta. Borra de tu mente la leyenda tradicional del tigre dientes de sable. Este animal tenía una densidad muscular y una mecánica del tren superior que los tigres modernos nunca han poseído. Hacemos zoom. Enfócate en las patas delanteras del Smilodon. Estas extremidades no están hechas para correr, sino para luchar. Son como prensas hidráulicas optimizadas para inmovilizar a una presa de varias toneladas, para convertirla en una escultura orgánica inmóvil. Cuando ampliamos la lente científica, entendemos la razón de este diseño. Esos icónicos dientes de daga de 28 centímetros son, en realidad, increíblemente frágiles. Esto no es un error de diseño, es una calibración de riesgo-recompensa. El Smilodon no puede ejecutar esa mordida letal sin tener a su presa bajo control total, porque golpear un hueso con el diente significa romper su arma y, por lo tanto, una lenta muerte por inanición. Por eso el proceso operativo no comienza con la mordida, sino con la inmovilización. Abriendo su mandíbula 130 grados, aplica un corte de tejido con precisión quirúrgica, apuntando a la yugular o la tráquea. Esto no es una pelea, es una operación de reseteo de la presión arterial que se completa en segundos. Mientras nuestro explorador contiene la respiración, se da cuenta de que la estructura social de esta criatura es tan compleja como su anatomía. El hallazgo de individuos con huesos curados en los registros fósiles de la brea apunta a un paquete de datos colectivo. Un individuo herido era alimentado por la manada.
lo que prueba que no solo eran máquinas de matar, sino también estrategas sociales, que habían establecido un sistema donde no se protegía la piedad. Sin embargo, sí la inversión. Pero cuando nuestro explorador se ve obligado a avanzar por terreno abierto, en la llanura implacable de la tundra, la naturaleza de la amenaza cambia. Ya no existe el lujo de esconderse, porque las siluetas que aparecen en el horizonte no son maestras del camuflaje, sino ingenieras de la resistencia. Aquí entra en juego el Homo therium, el gato de dientes de cimitarra, mientras los pulmones de nuestro explorador arden para procesar el aire frío. La biomecánica de estos felinos está calibrada para persecuciones de larga distancia. Su estructura corporal inclinada, similar a la de una hiena, y sus amplios conductos nasales maximizan la ingesta de oxígeno, transformándolos de cazadores de emboscada en un motor de muerte sostenible que agota a su presa persiguiéndola durante kilómetros. A diferencia del Smilodon, que no, sus dientes son más cortos, cerrados y aplanados, un arma biológica que acelera el shock por pérdida de sangre, cortando la carne de la víctima como una sierra. Los datos de la cueva Friesenhahn en Texas revelan que esta especie se especializaba en mamuts jóvenes, lo que significa que no realizaban una caza individual, sino una operación logística masiva, actuando con una inteligencia colectiva tan organizada como para desmembrar a una familia. Nuestro explorador sabe que estos depredadores cazan de día a plena vista, por lo que la luz del sol no le ofrece seguridad, sino solo visibilidad, y por lo tanto, riesgo. Este conocimiento costó caro. Lees esto en 8 minutos. Ellos lo intentaron durante 8.000 inviernos. A medida que avanza hacia las profundidades de la tundra, un olor denso y metálico a carne en descomposición, amoníaco y pelaje húmedo llega a la nariz de nuestro explorador. Este olor no proviene de un cadáver, sino del dueño de ese cadáver. Arctodus simus, el oso gigante de rostro corto. Cuando nuestro explorador se tira al suelo, puede sentir las vibraciones en la tierra. No es el andar de un animal, es como la sacudida de una locomotora en las vías. Cuando se yergue sobre sus patas traseras, este gigante que supera los 4 metros es una anomalía termodinámica del ecosistema norteamericano. A diferencia de los osos modernos, sus patas largas y delgadas le han valido el título de oso corredor, pero su característica más aterradora no es su velocidad, sino su estrategia de cleptoparasitismo. Este ser es un oportunista que ha manipulado las leyes de conservación de energía a su favor, usando su enorme tamaño como una inmunidad diplomática. Usurpaba la presa que un Smilodon o una manada de lobos habían cazado con enorme esfuerzo, simplemente llegando al lugar y emitiendo olor y terror visual. Para nuestro explorador, este oso es más un evento natural imposible de evitar que un cazador. No se lucha contra él, solo se predice su ruta y se huye de ella. Los datos biológicos indican que este animal podía alcanzar una velocidad de 64 kilómetros por hora. Es decir, escapar solo significa morir cansado. La única defensa es ser invisible. Cuando cae la noche y la temperatura desciende por debajo de los límites de la vida, de la oscuridad no se eleva un solo aullido, sino un coro sincronizado. Es la señal del Aenocion Dirus, también conocido como el Lobo Terrible, la unidad táctica más disciplinada de la Edad de Hielo. Nuestro explorador, a la luz parpadeante de la hoguera, intenta contar los pares de ojos amarillos que brillan en la oscuridad. Pero es matemáticamente imposible porque cambian de posición constantemente, formando un círculo dinámico que rodea al objetivo. Con una estructura ósea mucho más pesada que la de los lobos modernos y la fuerza de mordida más potente de la familia de los cánidos,
Timnor, estos monstruos eran como vehículos blindados, construidos sobre la fuerza bruta y la resistencia. Y Speed más que sobre la velocidad. Los análisis genéticos nos golpean en la cara, revelando que no estaban emparentados con los lobos modernos, sino que representaban un linaje completamente distinto y ahora extinto. Su protocolo de caza se basa en la guerra de desgaste. Debilitan a bisontes gigantes o caballos con las mordidas coordinadas de cada miembro de la manada, sin rendirse hasta que la pérdida de sangre y el agotamiento derriban a la presa. Para nuestro explorador, esto es un ejemplo letal de la inteligencia de la manada, no de una habilidad individual. Que el fuego se apague significa ser despedazado vivo por las piezas de un sistema integrado. Sin embargo, en las llanuras abiertas de Norteamérica, patrulla otro superdepredador, un híbrido perfecto de pura fuerza y velocidad, la pantera atrox, el león americano. Cuando nuestro explorador encuentra la huella de este felino colosal, puede calcular la masa del animal a partir de la profundidad de esa marca del tamaño de su propio cráneo. Unos 400 kilogramos de pura fuerza muscular. Un 25% más grande que los leones modernos. Esta especie no era solo un gran felino, sino también un genio con una capacidad de procesamiento visual, medida por el tamaño de su cerebro, que superaba a sus competidores. Su insistencia en alimentarse de carne fresca y su metabolismo selectivo que evitaba comer huesos indican que era un cazador de alta demanda energética. No acechaba como el Smilodon, impactaba a su presa en campo abierto, combinando su velocidad y tamaño como un camión. Nuestro explorador sabe que, en un combate 1 a 1, esta criatura es el mamífero más peligroso que este planeta ha visto. Encontrárselo no es un error, es un epílogo biológico. Si nuestro explorador logra sobrevivir y refugiarse en una cueva, el horror que encontrará allí no es menor que el frío exterior. Los montones de huesos en la entrada, los excrementos calcificados y las marcas de garras en las paredes gritan que el lugar está ocupado por la Crocuta spelea, la hiena de las cavernas. Estas criaturas no eran las unidades de reciclaje del ecosistema, sino competidores despiadados con mandíbulas hidráulicas capaces de alcanzar la médula ósea, mucho más grande que sus primas modernas. Esta especie era tan agresiva en sus guerras por el dominio con los leones de las cavernas que mataba y se comía a su rival. Para nuestro explorador, la hiena de las cavernas no es solo una amenaza física, sino también una guerra psicológica. El eco del sonido de huesos rompiéndose en la oscuridad total. Ese crack y crujido está en una frecuencia que llevaría al sistema nervioso humano a la bancarrota. Eran los trabajadores de una eficiente fábrica bioquímica donde nada se desperdiciaba, donde hasta el hueso más duro se convertía en calorías. Y si por un momento desplazamos los límites geográficos de nuestro escenario hacia el sur, al laboratorio aislado del continente australiano, nos encontramos con un mundo gobernado no por mamíferos, sino por una pesadilla de sangre fría. Aquí, la nieve es reemplazada por tierra árida, pero la frialdad de la muerte es la misma. La Megalania Cap, con sus 7 metros de largo y hasta 2 toneladas de peso. Es el mito de un dragón hecho carne y hueso. Cuando nuestro explorador oye el sonido de la piel escamosa de este varano gigante, arrastrándose, comprende que lo que tiene enfrente no es solo un lagarto gigante, sino un arma biológica que, con las bacterias venenosas y las toxinas anticoagulantes que impiden la coagulación de la sangre en su boca, condena a su presa a una muerte de días con una sola mordida. Contra el metabolismo de sangre caliente de los mamíferos,
Esta criatura es una anomalía termodinámica que sobrevive con poca energía y utiliza la paciencia como arma. Todos estos depredadores no surgieron por casualidad o por un proceso evolutivo aleatorio, sino que fueron deliberadamente optimizados bajo la presión de un clima cambiante, recursos escasos y una competencia creciente para sobrevivir. Nuestro explorador, Tino, nuestro antepasado, era el eslabón más débil físicamente en este mundo de gigantes. No tenía garras, sus dientes eran romos, su piel era fina e intolerante al frío. Pero poseía algo que esos depredadores no tenían: una mente analítica y un protocolo de uso de herramientas. Al tallar la punta de una lanza, en realidad estaba diseñando un diente. Al controlar el fuego, estaba creando un abrigo de piel. Al desarrollar una estrategia, estaba imitando la inteligencia de la manada, el ser humano, observando a estas máquinas de matar. Revirtió la ingeniería de sus técnicas de caza a su favor. Sobrevivir en este ecosistema no era una lucha, era un proceso constante de análisis de datos. El margen de error era cero. Leer mal la tensión muscular de un smilodón. No ver el bien, pero el final de esta historia no termina con sangre, sino con un silencio espeluznante. Hace unos 12.000 años, cuando el termostato del planeta se averió y los glaciares comenzaron a retroceder, estos gigantes especialistas no pudieron adaptarse al nuevo mundo. Sus enormes cuerpos se convirtieron en trampas metabólicas, en un planeta que se calentaba y una vegetación cambiante. En el proceso que llamamos la extinción del Cuaternario, el estrés creado por el clima y la aparición del ser humano como superdepredador, que agotó los recursos, borró a estos gigantes de la historia. El ecosistema colapsó. Los bosques devoraron las estepas y el terrible rugido fue reemplazado por el silbido vacío del viento. Esos esqueletos gigantes que ves hoy en los museos no son diseños fallidos, son obras maestras que sucumbieron al espíritu de su tiempo. Nosotros somos los huérfanos de esa edad oscura. Sobrevivimos porque no éramos los más fuertes, fuimos los que mejor nos adaptamos, los más despiadados y los más creativos. Su ausencia es la base de nuestra existencia. Este conocimiento costó caro. La supervivencia de nuestros antepasados en esta tierra de titanes biológicos no fue resultado de la suerte o de una gracia divina. Fue la victoria absoluta de nuestra capacidad de análisis de riesgo e ingeniería inversa. Con herramientas aparentemente simples como el Atlatl, que crearon una revolución aerodinámica, hicimos que la fuerza bruta de la naturaleza sucumbiera